Aleluya. Gloria al Señor. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por este día que nos provees, Señor, estar aquietados en un lugar, Señor, donde nuestros corazones tienen un anhelo, Señor, entendiendo que estamos en la tierra y queremos, Señor, hacer cierto nuestro caminar, nuestras decisiones, y que nuestro entendimiento sea alumbrado por la luz de tu palabra, Señor. Gracias por la alabanza, la adoración, Señor, el esfuerzo y la actitud reverente y humilde de cada creyente, Señor. Considera eso en este momento, Señor, y bendícenos en gran manera. Confiamos que tú lo harás, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos, hermanos. Damos la bienvenida a todos, hermanos. Seamos bienvenidos. Tal vez el lugar está un poco estrecho, pero lo importante es que en nuestro corazón el interés es la palabra del Señor. Bueno, que también sea un motivo que entendamos la necesidad de conseguirnos un lugarcito mejor, más espacioso, un poco más espacioso. Oremos por eso, que Dios coloque en el corazón de cada creyente el propósito exacto de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, Dios los bendiga a todos los hermanos, hermano de Milagro, hermano de Guayaquil. Dios bendiga a todos los hermanos, todos seamos bienvenidos. Hermano de Otavalo también está bien, está por allá. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Dios los bendiga, bienvenidos, hermanos. Que nos junta, que nos ha hecho conocernos esta palabra. Aleluya, este mensaje. Estoy contento de verlos y agradecido al Señor. Entonces queremos aprovechar este tiempo para... Todo depende del deseo que nosotros tengamos. Deseamos no salir vacíos, deseamos realmente ser impactados con las cosas del Señor. Esa es nuestra necesidad. Dios proveerá lo que necesitamos. Aleluya. Les envían saludos a todos los hermanos ahí en Tumbes. Tienen deseo mucho de venir, pero es estrecho el lugar. Ya mejorará, creemos eso. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios por la bondad de nuestro hermano Ramón también, de proveernos este lugar, y creo que nos está siendo muy útil. Amén. Gloria al Señor. Tomemos la palabra. Hechos capítulo 26. Aleluya. Hechos capítulo 26. Para que usted vaya entendiendo a leer, queremos hablar del tema, el absoluto. El profeta dice que sin un absoluto nada va a funcionar, nada en este mundo funciona, menos en Dios. Tenemos que tener la necesidad de un absoluto, y tenemos que ver si lo tenemos. Tenemos que ver qué es nuestro absoluto, porque cuando alguien tiene un absoluto, es ilimitado lo que Dios puede hacer con él. La necesidad de captar esas verdades. Hechos capítulo 26, vamos a leer el versículo 12. Pablo está hablando con Agripa el rey. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, para esto te he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Gloria al Señor. Vamos a orar, confiando que Dios nos va a bendecir. Este es un gran tema. Déjeme decirle, este es un gran tema. Si logramos asimilarlo, nunca usted será el mismo para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo depende de nuestra actitud, nuestro deseo, de nuestro corazón. Cada hermano, cada hermana que tenga una necesidad, ve, una dolencia, lo que sea, levante su mano. Vamos a orar por cada uno. Aleluya. La bendición de Dios es completa. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, nos dirigimos a ti, Señor, como hijos necesitados y con un entendimiento de que tú tienes toda la provisión que nuestras necesidades requieren, Señor. Nada escasea en ti, Señor. Eres perfecto, tienes todo lo que nosotros necesitamos. Si es salud, tú lo tienes. Si es fortaleza, tú lo tienes. Si es nueva fuerza, tú lo tienes. Si es revelación, tú lo tienes, Señor. Si es nuevo nacimiento, todo lo tienes tú, Señor. Por lo tanto, con confianza, Señor, grande en ti, fe en ti, de que tú puedes proveer nuestras necesidades, nos dirigimos a ti, Señor. Mira a cada hermano, cada hermana, cada creyente, mira sus necesidades, cualquiera que fuese, Señor. En el nombre de Jesús sea suplido, Señor. Cada uno reciba lo que necesita, Señor. Y no importa cuánto poder tenga el enemigo sobre la persona, o aflicción, o lo que haya traído. En el nombre de Jesús declaramos que eso no existe, Señor. Y la echamos fuera por el poder de la palabra, Señor. Y la declaramos libre a cada creyente. Y que revelación de tu palabra fluya en cada corazón. Y que tú nos bendigas esta tarde en gran manera, Señor. Y que nuestros ojos, nuestro entendimiento sean alumbrados por luz celestial. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Damos la bienvenida en nuestros corazones al gran Maestro, sabiendo que eres el único que puede revelarnos tu palabra. Renunciamos a lo intelectual, Señor, y aceptamos la revelación que viene solo de ti, Señor, porque eso nos hará, Señor, hijos e hijas tuyas. Aleluya. Sí, Señor. Confiamos en el nombre de Jesucristo, en tu gracia y en tu bondad, y este tiempo lo dedicamos para ti. Nos olvidamos de todo y prestamos máxima atención, Señor. Nuestros ojos que vean, nuestros oídos que oigan y nuestro corazón que entienda, Señor, tu voz. Aleluya. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Pongámonos lo más cómodo posible, tomemos nuestros asientos. Y si alguien falta asiento, por ahí pueden ver, de repente hay un asiento libre. Me parece que aquí hay uno. ¿Dónde estoy yo? Por ahí a su costado de repente hay algún asiento. Pueden levantar la mano y decir aquí hay uno, y de repente alguien que no está bien cómodo. Bueno, hermano, es bueno ver, ¿no?, que la palabra vuelve a ser atracción en el corazón del creyente. Es bueno eso está prometido. Este mensaje no saldrá derrotado, saldrá coronado en gloria. Los santos coronarán la palabra. Aleluya. Sí, Señor. Muy bien. Ahora, el profeta predicó este gran mensaje, el absoluto. ¿Ve? Entonces el profeta empezó a revelarnos, veo, que toda cosa natural es paralela y tipo de las espirituales. Y si nosotros logramos captar estas verdades, son tremendas. ¿Sabe por qué no funciona el cristianismo en muchos de nosotros? Y a veces por años, porque no hemos tenido un absoluto. Sin un absoluto nada va a funcionar. Ve, usted puede estar lleno de la letra, lleno del entendimiento y lleno de buenos deseos. No basta eso. El profeta nos enseñó y nos dijo, mire el fútbol. ¿Qué pasaría si no hay un árbitro? Por más buena intención que ellos tengan de hacer bien las cosas, ve, uno va a decir gol, otro va a decir no es, el uno va a decir penal, otro va a decir no, y va a ser una discusión. Ese evento no va a funcionar, dijo el profeta. Igual es en el boxeo,
igual es en una institución, igual es en una empresa, igual es en un país. Tiene que haber un presidente, tiene que haber un jefe de una empresa. Todo funciona de esa manera. Igual es en la justicia, tiene que haber una corte suprema, a donde ya no hay nada más a donde apelar. Aleluya. Y cuando hay un absoluto, lo que el absoluto dice, ahí terminó. Dice, no estoy de acuerdo. No estés de acuerdo, pero él dijo, si dijo gol, si dijo penal, si dijo punto, ahí termina. Estés o no estés de acuerdo. ¿Ve? Entonces, cuando están atados al absoluto, muchos no pueden estar contentos, pero de esa manera funcionan las cosas. De esa manera se desenvuelven los eventos. Aleluya. Mi profeta dijo, eso es lo que el cristiano debe entender. Ve, la vida cristiana nunca va a funcionar si usted no adquiere un absoluto. Ve, muchos de nosotros hacemos y tratamos de hacerlo mejor, a nuestra manera de pensar, a nuestras ideas, a nuestro pensamiento, con buenas intenciones, con buenos deseos. Usted se da cuenta que un momentito funciona, otro tiempo no funciona. Ve, ¿es cierto? Entonces mucha gente dice, hermano, hoy día estás motivado, de aquí a 6 meses te va a pasar, de aquí a 1 año vas a volver a ser normal. No, hermano, el cristianismo, ve usted, empieza con motivación y felicidad, y mientras el tiempo pasa se hace más grande y ese gozo y esa felicidad no puede terminar, no puede menguar. No es así. El problema es que hemos jugado al cristianismo. Ve, el diablo ha logrado su propósito, desviar a la gente del mensaje. Ve, de quitarle a la gente el absoluto. Si el diablo logra quitarle a usted el absoluto, no importa los folletos que tenga, no importa los tabernáculos que tenga, no importa la cantidad de creyentes que sean, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque uno va a decir, de esta manera debemos hacerlo, y el otro va a decir, no, de esta manera, y el otro va a decir de otra manera, y el otro va a decir de esta manera. No hay un absoluto. Pero cuando hay un absoluto, usted sabe, es de esta manera, te guste o no. Aleluya. Hermano, pero yo pienso, no entra tu pensamiento. Ahora, mire los absolutos naturales. ¿Ve? En un partido de fútbol, un árbitro puede fallar, puede equivocarse. ¿Ve? Pero es orden, es ley, es voz final lo que él dice. ¿Ve? No son perfectos los absolutos de ella, pero hace que funcionen las cosas. ¿Ve? No es perfecto un árbitro, no es perfecto, ve usted, un presidente, pero de esa manera hace que funcionen las cosas. ¿Cuánto más un absoluto perfecto? ¿Cuánto más? ¿Ve? No puede ser que esta palabra ha venido a nosotros. Es el mensaje real y verdadero, y que no funcione. Algo está mal. No está mal Dios, no está mal la palabra, no está mal, ve usted, el Espíritu de Dios. No está mal eso. Algo está mal en nuestro concepto. Tenemos que volver a mirar la palabra, a prestar atención a la palabra, ¿ve usted? Entonces el profeta empezó a ensayarnos el poder de un absoluto. Digo, cuando tú tienes absoluto, un absoluto es ilimitado en poder. No hay límites. Lo que Dios puede hacer contigo, ya no, de ahí en adelante ya no hay límites. Es invencible esa persona que tiene un absoluto. Sobre todo, ve usted, teniendo el absoluto verdadero. Aleluya. ¿Ve? ¿Sí? Mire una nación que respeta su absoluto, su presidente. Puede ser injusto, malo, pero funciona. ¿Ve? Es respetado. ¿Ve? Igual es en cada institución. Una empresa sin un presidente, sin un jefe, se viene abajo. Todo es un desastre. Porque por más capaces que sean los empleados, mientras ellos están sujetos a una jefatura, bien. Cuando eso no es así, entonces es un desastre. ¿Ve? Todo se viene abajo. Entonces el problema es que mucha obra se ha hecho en el mensaje, en la palabra de Dios, sin un absoluto, basado en la idea de la gente, basado en el pensamiento de la gente. Pero Pablo, ve usted, el profeta dice, Pablo se encontró con la columna de fuego aquí. Él está relatando su conversión. Eso hizo de él un absoluto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esa columna de fuego le dijo, soy Jesús. Y esa columna de fuego es Jehová. Y él sabía entonces que Jehová del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo Testamento. Él entendió eso, ¿ve? Porque él dijo, ¿quién eres, Señor? Un judío nunca llama Señor, porque Señor en hebreo es Padre. El judío nunca le iba a llamar Padre a algo que no sea Jehová. ¿Ve? Él sabía, él era estudiado, él no era un ignorante, él era un erudito, ¿ve usted? En el estudio de la palabra. Entonces cuando lo vio esa columna de fuego, categóricamente él supo, ese es Jehová. ¿Ve? ¿Quién eres, Jehová? ¿Quién eres, Señor? Él esperaba la respuesta, soy Jehová. Y la respuesta vino, soy Jesús. Eso para él fue un absoluto. Él entendió que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Eso cambió. Entonces dijo,
Eso para mí fue real y no fui rebelde a esa visión celestial. Él estaba atado a una visión celestial, a un propósito celestial, porque ese absoluto habló. Un absoluto no es algo que usted lo maneja, el absoluto le maneja a usted. El absoluto toma sus decisiones. Aleluya. El problema es que muchos hemos venido a la palabra con nuestra naturaleza vieja y hemos querido dominar, hemos querido imponer, hemos querido hacer las cosas, muchas veces sinceramente y a lo mejor de nuestro entendimiento, pero eso no puede funcionar en la palabra. El hombre natural, nacido de mujeres, corto de días, hastiado de sinsabores, ha nacido pecador, no puede y no hay acceso a Dios en esa condición. Tiene que nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, entonces está fuera de sus sentidos, fuera de su capacidad humana, fuera de su capacidad intelectual. Él ha vuelto a la civilización de fe. Él está viviendo por fe, y fe reposa en la palabra. Fe no reposa en los sentidos. Fe no reposa en el razonamiento, en la imaginación, en la conciencia, en la memoria, en los afectos. Fe reposa en la palabra. Aleluya. ¿Ve? Entonces cuando nosotros miramos esas cosas, ¿por qué Pablo? Uno que empezó apasionado y terminó apasionado, nunca su carrera menguó. ¿Ve? De principio a fin, fue impresionante la carrera de este mensajero. El profeta dice, ¿por qué? Porque tenía un absoluto. Y el profeta dice, yo también tengo un absoluto. ¿Ve? Entonces el profeta nos dijo, ¿cuál es el absoluto? La palabra. ¿Cuál debe ser su absoluto? La palabra. ¿Ve? ¿Cuándo, hermano, usted hará que la palabra sea su absoluto? Cuando usted entiende qué es la palabra. ¿Ve? La palabra es Cristo. Usted nunca encontrará a Dios fuera de su palabra. ¿Ve? Jamás encontrará a Dios fuera de su palabra, porque Dios es la palabra. Porque la palabra es Dios en forma impresa. Aleluya. Pero mucha gente está buscando a Dios fuera de la palabra y solamente usan la Biblia como un amuleto de buena suerte solo para ir a la iglesia. Pero como no saben que Dios es la palabra, no están interesados en leerlo, en conocerlo. Entonces tienen un Dios basado en su imaginación. Un Dios que piensan que porque vienen y oran un rato, o adoran un rato, o repiten unas cuantas palabras y lo llaman oración, piensan que son cristianos. No hay cristianismo fuera de la palabra, porque cristianismo significa tener la vida de Cristo, y Cristo es la palabra. No puede separar a Cristo de la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener entendimiento de esas cosas, ¿ve? No puede ser cristiano alguien que no conoce la palabra. Alguien que no está atado a la palabra, no es, porque Cristo es la palabra. ¿Cómo puede alguien ser cristiano sin Cristo? Alguien se llama cristiano y no sabe nada de la palabra, no sabe nada del mensaje y dice que es cristiano. Eso es imposible. Porque es gente que no tiene un absoluto. Piénsame usted que Cristo y la palabra son algo diferente. No, señor, Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra. ¿Ve? El problema, hermano, es esto. Vamos a desmenuzarlo un poco. Primera de Samuel. Capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Ahora, nosotros tenemos que, al leer la palabra, por eso que se abrieron 7 sellos, tenemos que saber, ve usted, al leer la palabra tenemos que saber si esta palabra que vamos a leer se aplica a nuestro día. Si es algo histórico, ¿de qué nos sirve? Yo no vivía ya en la historia, hoy estoy viviendo. Yo quiero saber las palabras que se aplica para este día, no que mi idea lo aplique. Tengo que saber qué palabra se aplica para este día. Y cuando leemos Primera de Samuel es la vida de David. ¿Ve? ¿Quién era David? Ve, uno que fue llamado después de Saúl, y Saúl fue llamado por el profeta Samuel. Y nosotros hemos tenido un profeta como Samuel, a quien Dios no dejó que sus palabras caigan en tierra. ¿Ve? Entonces, y el profeta dice, ¿quién era David? Un rey rechazado, ¿verdad? Entonces el profeta dice, y predicó el rey rechazado, ¿ve? Porque David es el rey premilenio, porque después de David siguió Salomón, y Salomón es tipo del rey milenial. Por eso que el ministerio de David se aplica a este día.
porque David es premilenio. Salomón, el reino que sigue, es el reino milenial. ¿Ve? Entonces el hijo de David. Entonces nosotros sabemos que Cristo tiene tres etapas de hijo: hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David. Él vino como hijo del hombre, todos 1000 años estuvo como hijo de Dios, pero volvió como hijo del hombre para traer un mensaje profético. Pero luego en el milenio es hijo de David. Pero antes que sea hijo de David, que sea, lo cual el tipo de eso fue Salomón, hay un ministerio, el ministerio de David. Pero el ministerio de David es un ministerio conforme al corazón de Dios, y es un ministerio rechazado. Por eso que el profeta predicó el mensaje: rey rechazado. Pero en ese tiempo del rey rechazado hay unos valientes gentiles que el profeta dijo son tipo de la novia. Por eso que esta escritura se aplica para este día. Tenemos que saber qué escrituras son para este día y qué escrituras son históricas. ¿Ve? Porque dijo el profeta: el diablo solamente buscará traernos lo que será en el futuro y lo que fue en el pasado, pero nos cegará a la escritura que es para nuestro día. Pero la predicación correcta, dijo, es el que era historia, el que es presente y el que será el futuro. Esas tres cosas juntas traen algo verdadero: Jesucristo. Entonces cuando nosotros leemos esta cosa, es el ministerio de David, el rey rechazado. Él era el rey ungido, el rey vindicado, pero el pueblo que debería recibirlo no lo recibió, lo rechazó, lo aborreció, lo odió, lo persiguió, tal como este mensaje fue enviado. El mundo gentil debe recibirlo, pero lo rechazó la política, lo ha rechazado la religión, lo ha rechazado la denominación, lo ha rechazado los sistemas, todo lo han rechazado. Pero en medio de todo ese rechazo, alguien vino a David, valientes gentiles vinieron a David. Este es el día que vivimos. Todos lo han rechazado, pero en medio de su rechazo hay un grupo de valientes gentiles que no importa donde él esté, allá en la peña de Engadi, por allá por la montaña, huyendo en el desierto, escapando en la montaña, hay valientes gentiles que ellos están detrás de David, porque saben que él llegará al trono, no será derrotado. Por eso que leer esta escritura tenemos que saber que es para nuestro día. Y en ese tiempo de David estamos leyendo y nos encontramos el capítulo 25. Muere Samuel. Ve, termina el tiempo de Samuel. Samuel fue tipo de William Branham. Ve, Dios nunca dejó caer las palabras de William Branham en tierra. Un profeta fiel a la palabra. Una vez que el tiempo de él terminó, se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Él era el rey, él era el ungido. El profeta había hablado que él era el verdadero. Igual el profeta ha hablado que este mensaje es verdadero. El bautismo, la unidad y todo el mensaje es verdadero. Pero una vez que el profeta murió, ¿usted cree que recibieron el mensaje? No, tampoco recibieron a David. Él está huyendo por el desierto, por allá, por esos lugares. ¿Fue honrado? No. ¿Es honrado este mensaje? Tampoco. Este mensaje es tipo de David, porque este mensaje es Cristo. Porque Cristo es la palabra. Dice, y en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Capta esto. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre, el esposo de ella, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Él podía jactarse, él podía alardear: soy de la línea de Caleb, aquel que subió con Josué. Él tenía muchos méritos. Ve, él era esposo de Abigail. Abigail, ve ustedes, llegó a ser esposa de David, ¿verdad? Y la esposa de David es tipo de la novia. Pero antes de eso ella tenía otro esposo. Ella estaba bien, ella era sabia, entendida, hermosa, ella era correcta, pero la cabeza de ella estaba errado, no servía. Aleluya. Ese es el problema. Hay mucha gente, ve usted, que es correcta, llamados a ser la novia, ve, predestinados para eso, pero tienen que entender que la jefatura, el absoluto en el cual están basando su vida, debe morir, debe salir de la escena. Ella estaba bien. ¿Ve? Y David envía gente
a Nabal para que le hagan provisiones, porque David había cuidado del ganado de Nabal. Si Nabal iba bien es porque David y sus hombres cuidaron. Ahora David manda, ve usted, unos jóvenes, unos soldados para que les dé algo de provisiones. Nabal los trata mal, ve, y los despide. Usted lee toda la historia y los despide, ve. Entonces dice el versículo 14: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, es un siervo hablándole a Abigail: ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Capte. ¿Usted cree que la Biblia está dejando estas historias como una historieta nada más por ahí? Ve, la Biblia está dejando estas cosas escritas en la Biblia, en este libro, en este ministerio, para que los ungidos de este día puedan saber que esto es el secreto, ve usted, que les va a dar luz y entendimiento para saber qué hacer. Ve, ahí estaba ella, aceptando una jefatura errada. Ella, por condiciones que de repente no supo, llegó a estar, ve usted, bajo un esposo errado. El profeta dijo: el nacimiento natural te da un esposo errado, porque naciste erradamente. La naturaleza humana, ve usted, te da un esposo errado, son los sentidos, ve, el hombre viejo. Entonces ella estaba correcta, pero ella tenía este tipo de esposo. Pero cuando David envió, ve, unos mensajeros que le hagan provisiones, Nabal los trató muy mal. Pero hubo un siervo entendido que le dijo a ella, le predicó a ella, ve, el tratar mal al mensaje, el tratar mal a David es juicio. Hubo un siervo entendido, hubo uno de los que entendieron. Muchos no entendieron y dijeron seguro, y hasta estuvieron de acuerdo con Nabal: sí, trátale más mal, ¿cómo le vamos a dar nada a este extraño? Trátele mal. Pero hubo siervos entendidos en ese día que entendieron: el tratarle mal a David es juicio. Hay mucha gente que no ha entendido, ¿ve usted? Pero usted tiene que entender, tiene que haber creyentes entendidos, que el portarse mal en esta palabra, el manchar este mensaje, el ensuciar y dar mal testimonio en esta palabra es juicio. El no honrar este mensaje, el no honrar esta palabra, el no honrar a Cristo es juicio. ¿Ve? Dios está dejando, el profeta dijo: ninguna escritura está por historieta nada más ahí. Ojos ungidos tienen que verlo. ¿Ve? Aleluya. Y la novia tiene percepción profética. No es esto una historieta, ¿ve? Usted, es una profecía. ¿Ve? De que va a haber gente, no todos, pero sí va a haber algunos siervos que van a entender. David ha sido tratado mal, sus siervos han sido tratados mal, no se le ha provisto, no se le ha dado provisiones a David, sino ellos solos se han alimentado. ¿Ve? Pero fue David quien cuidó, fue David quien vigiló, fue David quien les cuidó sus ganados, pero ellos se apacentaron a sí mismos, nunca compartieron con David. ¿Ve? Aleluya. Entonces este siervo entendió eso y le dijo: ve lo que has de hacer. Entonces ella diligentemente empezó a preparar una gran ofrenda y le puso en un asno, en otro asno, y salió a encontrar a David. ¿Ve? Y cuando ella lo encuentra a David y se humilla ante David y lo detiene a David, lo encuentra a David en el camino viniendo con sus 400 soldados, iban a acabar con todo. Hermano, es para que Dios acabe con todo. ¿Usted cree que estos terremotos se hubiesen detenido? ¿Usted cree que estas explosiones nucleares se hubiesen detenido? Pero tiene que haber habido una Abigail, tiene que haber habido creyentes de esta palabra que han captado el misterio, han humillado su vida, han decidido darle honra y gloria a Él. Eso ha quietado un poco la ira de David. Porque de todos modos, este mundo va a caerse a pedazos. De todos modos, las explosiones nucleares ya no lo van a detener más, los terremotos tampoco. Pero hay un tiempo que la ira se detiene. Aleluya. Y capta esto. Abigail se está encontrando con el rey. El rey es tipo de Cristo. David es tipo de Cristo. Ella sale y se encuentra con el rey y le hace una ofrenda al rey. Y ella lo mira al rey lleno de ira.
Ella está mirando el león. Ella ya no está viendo el cordero. Ella está viendo el rey, el león. Ella ya no está viendo el sacerdote. Aleluya. Ella ya no está viendo al hijo del hombre, el profeta. Ella está viendo al rey enojado. Aleluya. Que él viene armado. Él va a acabar con toda la casa de Nabal. Entonces ella hace la ofrenda. Ella habla al rey. Ella detiene esa ira. Y regresa con un entendimiento. Dice el versículo 36 del capítulo 25. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego oyó David que Nabal había muerto, y dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer. Mire estas cosas que Dios registra aquí en la palabra. Hermano, no solamente eran las cosas de la vida de David, pero Dios está registrando estas escenas de la vida de David con un propósito. Esta es la palabra, y solamente podía ser revelada en este tiempo final. Por eso que se abrieron 7 sellos, para tener un entendimiento cabal y completo. Capta estas cosas. Ella era una mujer correcta, la Biblia lo describe. Era una mujer inteligente, una mujer sabia, de hermosa apariencia. Ella estaba bien, pero la cabeza de ella estaba mal. Pero ella aceptó el liderazgo de este hombre toda la vida. Pero cuando ve usted que este hombre estaba atacando a David, entonces ella se fue osadamente contrario a su liderazgo, sin consultarlo, sin sus órdenes, no bajo la obediencia a él. Ella se fue saltando su cabeza. Una cabeza errada, un liderazgo errado. Eso detuvo la ira. Pero cuando ella volvió, ella nunca lo había contestado a Nabal. El siervo mismo dijo: nadie puede decirle nada a él. Él es terco. Ve, nadie puede contradecirlo. Nadie puede aconsejarle. Eso es lo que el siervo le está diciendo. Ve, nadie. Era tan terrible. Ve, lo que él decía sí era. Él no podía ser aconsejado, él no podía ser ayudado. Pero ella vuelve con un entendimiento y lo ve ebrio y borracho y disfrutando. No le dice nada. Pero cuando le pasa la ebriedad, ella empieza a revelarle. Empieza a decirle: yo fui a llevarle algo a David. ¿Y sabes qué? De aquí a tantos metros, él estaba con 400 hombres armados. No ibas a quedar tú ni nadie se iba a quedar vivo. Ella estaba predicando juicio a su cabeza, juicio a su jefatura. Pero ese juicio no venía de usted de cualquier lugar. Ese juicio venía del rey ungido de la hora. ¡Aleluya! Ella tuvo ese entendimiento. Y cuando ella predicó eso, Dios hirió su cabeza. ¿Por qué Dios nunca la liberó antes? Porque ella lo aceptó. Porque ella estuvo contenta. Ella estuvo sumisa. Ella no buscó ser libre. Pero ahora que ella ya no está contenta con ese tipo de liderazgo, Dios la va a liberar. ¡Aleluya! Lo que Nabal decía, así era. Ella tenía un absoluto errado. ¿Ve? Ella tenía un absoluto errado. Y ella pensaba, bueno, y seguro que decía, la palabra dice: sujétate al esposo. Sí, está bien. Cierto. Ella estaba bien, pero en la cabeza no estaba correcta. ¿Ve? Por eso se acuerda cuando le dijeron a Josué. Leamos un poquito y de ahí volvemos aquí. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Dice el versículo 14. Josué empieza a dar instrucciones y dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis.
hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Aleluya. O sea, no solamente, hermano, hagamos esto, espera, sí vamos a hacer, pero queremos ver a Dios en ti como fue con el profeta. No que uno que diga que es. Queremos ver evidencia de la vindicación de Dios a tu vida. Las ovejas de Dios no son tontas. Aleluya. Exigen alimento de oveja. ¿Ve? Entonces, eso es para ahora. Escucha esto. ¿Ve? No solamente vamos a aplicarlo afuera, ni a un liderazgo natural. Porque ve usted, el peor liderazgo que hay es el liderazgo de la mente. La peor jefatura y el peor absoluto que hay es el absoluto de la mente. Entonces aquí, un pueblo que va a entrar al tercer jalón es un pueblo que está dispuesto a seguir un liderazgo siempre y cuando ese liderazgo pruebe que Dios está ahí, que la palabra está ahí, que Jehová está ahí, pero como fue con Moisés, como fue con el profeta. ¡Aleluya! ¿Ve? Entonces cuando nosotros miramos, mire, una mujer aquí, tipo de la novia, bajo un liderazgo errado, bajo una jefatura errada, bajo un esposo errado. El esposo verdadero de ella era David, pero el esposo verdadero para ella nunca podía venir mientras estaba vivo el primero. Romanos. Romanos 7. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Capte estas cosas. La única forma de que el marido tiene una ley, la única forma de que ella esté libre de esa ley del marido es que el marido muera. Ve, Abigail era una mujer correcta, el marido estaba mal, pero ella no podía ser libre si el marido no moría. ¿Y quién podía liberarlo? Era Dios. Pero Dios nunca lo iba a liberar si ella estaba contenta con ese liderazgo, con esa jefatura. Pero cuando ella, ve usted, no estuvo de acuerdo con ese liderazgo, un liderazgo que ofendía a David, un liderazgo que combatía a David, entonces ella no estuvo de acuerdo con eso. Entonces cuando ella no estuvo de acuerdo con eso, ella fue y se encontró con David. Un encuentro con David le dio valor a ella, la hizo valiente para enfrentarse a su cabeza, para predicar contra su cabeza, para decirle el juicio del rey sobre él. Y cuando ella predicó eso, y cuando ella se volvió valiente contra su propia cabeza, entonces Dios hirió a la cabeza de ella y lo mató. Entonces ella tuvo un liderazgo correcto, que era el rey David, un nuevo esposo. Aleluya. Ahora, ve, ¿quién es este primer esposo? Dijo el profeta: la naturaleza humana. Porque cuando nacimos prisioneros de los sentidos. Pero el Hijo de Dios nunca fue creado para vivir prisionero de los sentidos, fue creado para vivir prisionero de la palabra. Fue creado para vivir por fe. ¿Ve? Pero el nacimiento natural nos trajo y nos hizo prisioneros de los sentidos. Aleluya. Entonces mire, cuando nosotros no entendemos estas cosas, no va a funcionar el cristianismo. Porque escuche esto, nunca dice la mujer tomará un esposo nuevo si el marido natural viejo no murió. En otras palabras, Jesús, el nuevo esposo, David, no podía unirse a Abigail mientras Nabal esté vivo. El esposo errado, el liderazgo errado, y el hombre natural que ha nacido, la mujer natural que ha nacido, y el liderazgo que tiene en su cabeza es un liderazgo errado. Los sentidos están errados. El profeta dijo que la mente es la torre de control del diablo.
porque Dios no usará el razonamiento, la imaginación, la conciencia, la memoria y los afectos, pero eso es a través de lo cual vivimos y nos movemos. Aleluya. Es terrible, hermano. Es una cosa horrible en los sentidos. Mire, la conciencia, cuando la conciencia domina a un hombre, él hace las cosas malas y su conciencia lo acusa. Entonces él viene para aliviar su conciencia, viene a la iglesia y de repente ora un poco y se pone lagrimeando un poco, llorando un poco y pidiendo un poco perdón a Dios. Y como ya lloró un poco y ya se humilló, la conciencia se tranquiliza. Y cuando la conciencia se tranquiliza y se pone bien, sale contento pensando que Dios lo perdonó y está feliz con él. Los sentidos lo engañaron, porque vuelve a hacer lo mismo otra vez. Pero un creyente que está bajo la sangre de real, viene pecador. Y cuando es cubierto por la sangre, no solamente la sangre le limpia el pecado, le quita el deseo de pecar. Pero cuando viene, se arrepiente, dice: Señor, fallé, perdóname, estoy mal, y llora un rato, y luego sale y sigue con el mismo deseo. Ve, no cambia, no, sus gustos siguen siendo iguales. Él está prisionero del viejo marido, prisionero de los sentidos. La mujer está bien, ve, el creyente está bien, porque él desea buscar a Dios, pero hay un marido que no lo deja. Es la mente. El nacimiento natural, el hombre viejo, nunca le dejará acercarse a Dios, porque el hombre viejo siempre razona, se imagina. Él se imagina que Dios lo perdonó, él se imagina que Dios está agradado, él se imagina que Dios está contento con sus pensamientos y su lenguaje. Vive por su imaginación y prisionero de su imaginación. ¿Ve? Pero el que tiene un absoluto, el que nació de nuevo, él sabe que por más que su corazón se sienta bien y contento con sus pensamientos, todo, si es contrario a la palabra, él sabe, aunque parezca bonito y lindo, lo que es contrario a la palabra está mal, está errado, no está bien. Pero escuche, Dios nunca le liberó a Abigail mientras ella estuvo satisfecha con ese liderazgo. Dios nunca nos liberará a nosotros mientras nosotros estamos satisfechos con el nuevo nacimiento, con el nacimiento viejo, como el hombre viejo y la mujer vieja. La mujer vieja y el hombre viejo razonan, son especialistas en discutir, solo son palabras y más palabras. Y el gentil piensa que por su palabrería será oído, dijo Jesús. Ve, son nada más buenos para discutir, para pelear, pero no para vivir, no para ser humildes, no para ser obedientes, no para ser un buen ejemplo, no para ser de usted creadores de una atmósfera correcta, no para eso, solamente para vivir satisfaciendo el razonamiento y usando la palabra para eso. Aleluya. Pero capte estas cosas. Pablo dijo: yo tuve que recibir una visión celestial. Ve, y esa visión celestial lo tumbó a él del caballo. Ve, él estaba cabalgando con propósitos que su razonamiento lo engañó, porque él fue fiel a la ley, él estaba defendiendo la ley, él lo entendía, y los sentidos, por más que era profeta, era ángel mensajero, era la estrella en la diestra de Dios, ve usted, del Hijo del Hombre. Pero cuando vives por tus sentidos, los sentidos siempre te harán luchar contra Dios y no lo sabrás. Aún siendo profeta, Pablo, viviendo por sus sentidos, estaba combatiendo a Dios y no lo sabía, porque él razonó y dijo: si esta es la ley de Jehová y algo que esté contrario a esta ley no puede venir de Dios. Su razonamiento lo engañó. Y él estaba combatiendo a Esteban, el siervo fiel de Cristo, cuando él mismo, ve usted, debería estar en defensa de Esteban, porque él era un profeta predestinado. Así sea un hijo predestinado como Abigail era correcta, era una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer inteligente, pero cuando la jefatura es errada, nunca le podrás pegar al blanco. Tu vida nunca será una motivación para otro, tu vida será estorbo para otro. Tenemos que tener un absoluto. El absoluto debe ser la palabra. Usted tiene que creerle a la palabra más que a su razonamiento, más que a su idea, más que a su imaginación, más que a sus afectos, más que a su opinión personal. La palabra debe ser para usted en un nivel más alto que todas las demás cosas. Mire este hombre que tuvo un absoluto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Gloria al Señor. Queremos captar cosas, porque el profeta dijo: el diablo siempre nos va a enseñar que te va a enseñar a señalar a tu hermano, a otro que es culpable.
Pero Dios vendrá y te enseñará tu real enemigo, la real victoria que debes tú alcanzar. Aleluya. Hermano, gente que usa sus sentidos se vuelve inalcanzable. Dios no puede obrar con ellos. Es terrible. Con los Tesalonicenses, segunda, capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos míos, escucha esto. Este es el mismo hombre que tiene un absoluto, el que no fue rebelde a la visión celestial. Por lo demás, hermano mío, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Capte, él tenía un motivo, él tenía un absoluto. ¿Cuál era su absoluto? Que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. ¿Qué deseos tiene usted? ¿Qué desea hacer correr? ¿Su idea? ¿Qué desea hacer correr? ¿Qué desea levantar en alto? Su pensamiento, su razonamiento. Tiene que tener un absoluto. Tiene que saber qué está buscando como cristiano. Tiene que saber para qué Dios lo ha traído. Pablo dijo: busco alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Dios tiene un solo propósito: glorificar la palabra. Es lo único que a Dios le importa, que la palabra sea levantada en alto. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es luz, la palabra es Cristo, la palabra es la única esperanza para toda alma perdida. Mi pensamiento no es bueno, mi razonamiento no va a ayudar a nadie. Ve usted, todo es muerte, por más bueno que parezca. ¿Sabe por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ni el Papa de Roma, nadie está correcto, nadie está verdadero. Hay una sola verdad, hay un solo absoluto, la palabra. Aleluya. Por eso es que Pablo tuvo éxito. Por eso es que Pablo pudo vencer. Por eso es que Pablo, Dios pudo vindicar ese ministerio. Él tenía algo definido en su corazón. Y nosotros tenemos que tener algo definido en nuestro corazón, un absoluto. Ve, si vamos a hablar, tenemos que hablar conforme a la palabra, pensar conforme a la palabra. Ve, todo tiene que ser conforme a la palabra, hermano. Cualquier cosa contraria a la palabra no está bien. Ve, miren este mundo, todo porque por eso que este mundo va a ser destruido, porque este mundo está basado fuera de la palabra. El profeta dice: no está bien, no está mal el buen deseo de tener educación, hospitales y todo ello. Pero ¿por qué está mal? Porque todo es sin la palabra. En todo, en la política, en cada religión, en cada cosa que este mundo tiene, la palabra no es protagonista. Oh, y lo triste es que muchas veces en gente del mensaje, la palabra no es protagonista. Porque si la palabra fuera protagonista, ve, si la palabra fuera el absoluto, ve usted, entonces hubiera una unidad alrededor de la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahí no prevalece su idea, ahí no prevalece su imaginación, su pensamiento, ahí prevalece la palabra. Aleluya. Ahí no me prevalece mi idea ni mi pensamiento, la palabra debe prevalecer. Aleluya. ¿Ve? Entonces va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque sea hoy, sea de aquí a 10 años, sea de aquí a 100 años, la palabra seguirá siendo eficaz. Porque la palabra es eterna. La necesidad de tener un absoluto. ¿Ve? Hermano, yo me parece. Saca tu parecer. Hermano, yo creo de esta manera. Saca eso no va a funcionar. Se va a caer, se va a romper. Hermano, pero yo creo de esta manera. Eso no puede funcionar. Aprende a hablar, escrito está, como Jesucristo. Aleluya. Si no hay algo que te he escrito, cierra tu boca, no digas nada. Pablo dijo: me he propuesto no saber nada más que a Cristo y a este crucificado, porque no quiero que la fe de ustedes esté fundada en sabiduría humana. Y Pablo sí tenía sabiduría humana. ¿Ve? Sí. Y muchos de nosotros tenemos que entender esas cosas, hermano, porque queremos que nuestro cristianismo funcione. No queremos estar bien hoy y mañana mal. ¿Ve? Pero cuando es basado en su idea, un tiempo estará bien, otro tiempo estará mal, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero recuerde, cuando es la palabra, sea truene, llueva, relámpagos, tormentas, es sobre la roca, nada derribará. Aleluya. Por eso Jesús dijo: el que oye mi palabra y la hace, la compara a un hombre prudente. ¿Por qué la gente falla? Porque edificaron sobre otra cosa que no es la palabra. Dios nunca puede honrarlos. ¿Cómo Dios puede venir y honrar otra cosa que no sea la palabra? Mire San Juan capítulo 16, por ahí.
San Juan. Capítulo 16. Mírense. Versículo 12. 16 y 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A dónde? ¿A todo razonamiento? Solo a toda la verdad, hermano. Por eso muchas veces tú dices, Señor, dame tu Espíritu, pero no estás dispuesto solo a hablar la palabra, pensar la palabra, decir la palabra. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo solo viene a guiarte a la verdad, pero cuando no estás dispuesto a ser guiado a la palabra, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a venir a cualquiera que esté dispuesto a ser guiado a la verdad, solo a la verdad, nada más. Porque esa es la promesa, Dios no puede fallar en su palabra. ¿Ve? Tenemos que entender, Dios no va a cambiar, usted no le va a torcer el brazo al Señor, Él no va a hacer una excepción con usted, Él es fiel a su palabra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te va a revelar el misterio. No te hablará cuando el Espíritu Santo esté en ti. Él no te va a enseñar solamente cosas históricas, cosas pasadas, del 65 para atrás. Te enseñará las cosas que han de venir. Te enseñará profecía. Te enseñará a mirar hacia adelante. Aleluya. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los lo hará saber. Capte estas cosas. El Espíritu glorificará a quién. ¿Me glorificará a mí o a alguien? El Espíritu dijo, Jesús dijo, no glorificará a nadie. Jesús dijo, el Espíritu me glorificará a mí. ¿Quién es Cristo? La palabra. Por eso que Pablo fue vindicado, fue respaldado, porque él tenía un deseo que la palabra sea glorificada, que la palabra sea levantada en alto. Él no quería ver el mensaje derrotado. Él no quería ver creyentes que digan que tienen esta palabra y viviendo una vida todo desordenada y mediocre y discutidores y peleadores. Él no quería ver eso. Aleluya. Él quería ver que la palabra sea protagonista. Por eso que Dios lo vindicó a él. Desee usted lo mismo y también Dios le vindicará a usted. Porque Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Aleluya. Pero tenemos que apartar nuestra mirada hacia la palabra. ¿Ve? Porque el Espíritu no va a venir a honrar la idea del hermano, la idea. No, hermano. Hay una sola cosa que Dios va a honrar, su palabra. Eso tenemos que tener. Ve, tiene que ser la palabra su absoluto, la voz final. Sea que me guste o no, sea que cuadre con mis derechos o no, con mis ideas o no, pues la palabra será verdad. La palabra no va a alinearse conmigo, yo debo alinearme con la palabra. Eso tenemos que entender. Aleluya. Ve, esa tiene que ser su decisión, eso tiene que ser su lenguaje. Ve, ¿no es cierto? Entonces usted se parará, usted sabe que no puede ayudar a nadie fuera de la palabra, porque usted está dispuesto a decir solo y sabe que la bondad suya puede ser muy buena, pero su bondad no puede ayudar a nadie. Solo el único que puede ayudar es Cristo, la palabra. Pero si la palabra no tiene bienvenida, ¿quién soy yo para creerme que soy más bueno que Dios? ¿Quién soy yo para creerme que yo puedo solucionar cosas y ayudar a la gente? Aleluya, solo hay uno que puede hacerlo, ese es Cristo, la palabra. Aleluya. Esa es la necesidad de la gente. A eso tenemos que estar atados. El problema es que nos soltamos, no hay absoluto. Entonces tratamos de operar con medios humanos, con bondad humana, con naturaleza humana, con deseos humanos y buscar logros humanos. Dios no va a honrar eso. Dios no puede vindicar eso. Será derrotado, será derrumbado, traerá confusión, traerá tristeza, traerá derrotas. Pero cuando es basado en la palabra y nada más que en la palabra, siempre traerá victoria, siempre traerá respaldo de Dios. Aleluya. Dios no puede hacer una promesa que no cumpla. ¿Ve? Pero mire, hermano, tenemos que entender y tenemos que estar hartos de la jefatura de la mente. Usted ya vivió mucho tiempo bajo la jefatura de sus sentidos, porque los sentidos nos han movido, los sentidos han gobernado nuestra vida. Hemos hecho bajo nuestra imaginación, nuestro razonamiento, nuestros afectos, nuestra conciencia, nuestra memoria, todo eso ha gobernado nuestra vida. ¿A dónde lo llevó? A nada. Ve, a nada. Pero Dios rico en misericordia para usted. Ve, algo impactó su corazón. Ve, y lo jaló hacia esta palabra para darnos entendimiento. Ve usted que debe venir un nuevo esposo, una nueva criatura, nueva cabeza. Aleluya. Ve,
profeta dice es como una virgen, una novia, ve, que se quita el velo y lo pone a él en el hombro, el principado sobre su hombro, diciéndole que todos los derechos, ve usted, de cuidado y de protección le pertenecen a él. Ve, aleluya. Entonces recuerde, ve, cuando ella tomó esa decisión, ella empezó a predicar juicio a su cabeza, juicio de Dios a su cabeza. Ella no fue y predicó, ve usted, juicio de Dios a los esposos de otras mujeres, juicio de Dios a su cabeza. Ve, hermano, mucha gente es bueno para predicarle a otros, y muchos quieren saber la palabra para ir y mostrar que otro está errado. Eso no es ni una pizca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a guiarte a ti a la verdad. Viene a hacer un trato individual contigo. Pero muchos queremos ver a ver cuán errados están otros. El día que te des vuelta y combatas tu propia cabeza como lo hizo Abigail, Dios hirió esa cabeza y murió esa cabeza, y ella llegó a tener el esposo correcto. Aleluya. Ella llegó a ser la esposa del rey. Aleluya. Ese es el rey a quien queremos, Cristo Jesús. Esa es la promesa. Pero tenemos que entender, hermano, ve, lo que va a traicionarnos siempre son los sentidos. Sí, por eso hablábamos, ve usted, de los sentidos, cuán terribles son. Pero gente, ve usted, venció sus sentidos. Aleluya. Dios lo probó, mire, lo probó a Abraham. Abraham, ¿amas a tu hijo? Sí, lo amo. Pues sacrifícalo. Tu único hijo, di. Ya no tienes más hijos. Ya el único que te nació en la vejez. Y yo te prometí, Isaac, sí lo amo, Señor. Sacrifícalo, mátalo para mí. ¿Qué estaba Dios llevándolo a vencer? Lo último que Abraham tuvo que vencer fueron sus afectos. Aleluya. Por eso que Dios lo llevó a la vida a pelear con su propio hijo para vencer sus afectos. Ve. Pero muchos de nosotros, ve usted, recuerde, no entendemos estas cosas. Mire Pablo, ¿qué venció? Sus sentidos. Ahora, ¿qué está buscando? La glorificación de la palabra. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar, hermano? Usted tiene que entender que si busca a Cristo, Cristo es la palabra. Déjeme decirlo esto. Muchos separamos el mensaje de la Biblia, pero usted tiene que entender, no hay separación. Ve, no hay separación. ¿Por qué? Porque un día vino Moisés, ve, y trajo un mensaje, unos 5 mensajes grandes, y lo llamó Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Génesis, y decían este es el mensaje del profeta. Pero una vez que el profeta murió, hoy ese mensaje es la Biblia. Después vino un profeta Isaías con 66 mensajes pequeños, ve, y decían tenemos la Biblia de Moisés y los demás, y también tenemos el mensaje de Isaías. Pero cuando Isaías murió, su mensaje es la Biblia, ¿o no? Luego vino Jeremías y así los demás, hasta que llegó a Pablo. Tenían la Biblia, Antiguo Testamento, los Evangelios, y tenían las cartas de Pablo y decían el mensaje de Pablo. Pero cuando Pablo se fue, ¿no es un mensaje de la Biblia? Todos fueron profetas que tuvieron la palabra en parte. ¿Ve? Pero hoy hemos recibido el profeta más grande de los profetas. Aleluya. Si el mensaje de todos fue la Biblia, ¿usted cree que este mensaje que tenemos no es la Biblia? Es la Biblia. Y la Biblia es Cristo. Cristo es la palabra. Si usted busca a Cristo, ¿a quién quiere verlo levantado en alto? ¿Al príncipe de este mundo? ¿A los líderes de este mundo? ¿A ellos quiere ver los famosos? Yo quiero ver los famosos a Cristo. Aleluya. ¿Ve? La gente clama a sus líderes, pero nosotros aclamamos a Cristo. Él es la palabra. Aleluya. Cuando usted entiende estas cosas, usted sabe, la palabra debe tener éxito, Cristo debe tener éxito. Usted no quiere verlo a él derrotado. Entonces usted sabe, él ve, porque usted sabe, si usted falla, ve usted, si usted se porta mal, usted tiene una mala actitud, la gente va a decir, mira, ese es el mensaje, y Cristo va a tener reproche. Cristo va a ser reprochado, Cristo va a ser insultado, Cristo va a ser humillado, Cristo va a ser avergonzado por la calidad de gente que él tiene. Ve, pero deje que gente entienda esto, que entiendan que son hijos del rey, que entiendan de usted que han sido llamados con una misión, coronar a este rey, no ensuciar a este rey, lavarle los pies. Aleluya. Que es necesario gastar el perfume más caro de usted, pero hay que ungir los pies al rey, hay que lavarle los pies. El fariseo no lo iba a hacer, el saduceo no lo iba a hacer, ellos se iban a burlar de él, pero hay una pequeña mujercita de mala vida que está dispuesta a honrar al rey.
Escucha esto, hermano, ¿ve? Esto no es un juego de religión, no es para perder el tiempo. Hay un mensaje que es de Dios, hay un mensaje que es verdad, y es hora de vivirlo, es hora de honrarlo. Estamos hartos de tanta suciedad, de tanta mediocridad, de tanta cobardía. Queremos soldados valientes que honren esta palabra, porque este mensaje no saldrá derrotado, saldrá coronado en gloria. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Aleluya. No importa lo que el diablo diga que no se puede. Él no podrá. El infierno no podrá. Los demonios no podrán. Pero este mensaje es para nosotros. Nosotros amamos la palabra y vamos a vivirlo. Vamos a honrarlo. Aleluya. No nos puede decir es tan estrecho. No importa. Eso no es un lugar. No es la distancia. No es, ve usted, una cosa, ve usted, física. Es la palabra nuestra pasión. Es la palabra que nos juntó. Es la palabra que nos ha hecho conocernos de un lugar y a otro. Es la palabra que nos ha traído. Porque somos soldados. Tenemos una misión. Vamos a coronar al Rey. Vamos a buscar la glorificación de la palabra. Ese es nuestro absoluto. Esa es nuestra pasión, hermano. Aleluya. Tenemos que captar estas verdades, ¿ve? Recuerden estas cosas. Pablo, él tenía un absoluto. Por eso él dijo, ve, orad por mí que no importa si me va bien o mal, pero la cosa es que la palabra corra y sea glorificada. Aleluya. Por muchos años, ve, el mensaje ya ha estado, pero es hora de despertar. Valientes de David, que eran cobardes. Ve, sí. Para el bien de muchos, leámoslo. Primera de Samuel. Capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Capte estas cosas. Por eso, hermano, usted no se preocupe. De repente no hay buenos lugares, ¿qué importa? Si Dios provee un buen lugar, bien. Si no, no hay problema. Esa no es nuestra atracción. Así era David. Y las cosas tienen que ser tipificadas igual. ¿Ve? Pero dice David, el rey, pero él estaba huyendo a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él allí. Él no está en el palacio. Él está perseguido. Él está rechazado. Y se juntaron con él todos los afligidos. Capte esto. ¿Quiénes se juntaron con él? ¿Los que estaban contentos? No. Los que estaban felices, ellos no iban a dejar sus lugares, hermano. Ve, todos los que estaban afligidos y todo el que estaba endeudado, alguien que la vida no le iba bien, no estaba satisfecho, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, medio locos, no les satisfacía nada de este mundo, estaban deseosos de algo real. Ve, amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire qué ejército Dios le dio a él. Eran cobardes, tenían deudas, huyeron. Era terrible, hermano, la vida de ellos. Era lo peor. Pero estos cobardes llegaron a ser los valientes de David. Amaron tanto a David que un día el rey dijo, ¿quién me diera de beber allá agua del pozo de Betlehem? ¿Ve? Pues el profeta predicó, ¿por qué la pequeña Belén? ¿Ve? Y dijo, él desea un trago de agua fresca. Esa misma vida de la iglesia Alfa, de aquella iglesia que amaba tanto a él, que no les importaba a su cuerpo ser flagelado, castigado, ¿ve? Pero que ponían en alto su nombre. La vida del creyente es la que habla de la calidad del líder. Si nuestro líder es Jesucristo, la calidad de nuestra vida debe mostrar la calidad de nuestro líder. Por amor al líder usted busca marchar firmes y adelante, soldados de la fe, al son de la palabra, al paso de la palabra. ¡Aleluya! Por amor a David, por amor a Cristo. ¿Ve? Mire qué ejército, qué congregación le dio Dios a David. ¿Ve?
David fue allá y Dios se juntó a David de estos. Él era el rey, pero los grandes líderes, el Saúl y toda su gente, no lo aceptaron, lo rechazaron. Debieran aceptarlo, no lo aceptaron. ¿Ve? Pero mire qué gente Dios está llevando, lo peor. Pero esos llegaron a ser los más valientes en todo Israel. Jamás se oyó valientes como ellos. Lea usted más adelante, usted va a darse cuenta, ve, que un día estaban peleando en el ejército. Mire esto, hermano, un día estaban peleando, ve usted. Y todo el ejército de David estaba perdiendo la batalla y empezaron a retirar, a correrse. Y uno de los valientes se dio vuelta. ¿Cómo es posible que yo voy a llegar a David y no sé cómo fue la batalla? Perdimos, nos derrotaron. Él se dio vuelta, tomó la espada y se paró frente a frente al ejército y empezó a pelear. Y dicen los demás, empezaron a decir, ¿y qué pasa? Ya no nos persiguen. Y empezaron a retroceder despacio, mirando, y cuando encontraron muertos por todo el lado, y le encontraron a él parado solo. Había acabado con todo el ejército enemigo, uno solo. La espada se pegó a la mano, no lo podían despegar la espada. La espada es la palabra, hermano. ¿Cómo le vamos a llevar noticias al rey? Oh, Señor, me derrotó el enemigo, me derrotó. Estos no querían llevarle malas noticias al rey. No, que ellos querían llevarle buenas noticias. David, ¿y qué? ¿Cómo fue la guerra? Ganamos, rey. Vencimos. Triunfamos. Ellos no querían decirle, nos ganaron, nos derrotaron. ¿Cómo es posible? Una supernovia, una super raza, con una super palabra, con una super fe derrotada. No puede ser. No acepte eso. Aleluya. Ellos no veían grande el enemigo. ¿Ve? Ellos, mi hermano, eran tremendos. ¿Ve? Vieron ahí un león, cogió y se lanzó contra el león. ¿Ve? Vino un gigante, cogió un palo y se fue contra la espada del gigante. ¿Ve? Amaban a David. ¿Ve? Estos solamente son tipo, son símbolo, porque los tipos en la Biblia son símbolos, son sombras de cosas celestiales. Porque ellos no son la novia celestial, ellos no son los reales valientes gentiles. Los reales gentiles valientes somos nosotros, los de este día. La novia celestial somos nosotros. Ellos son solo símbolos, son tipos, son sombras. Este es el pueblo real, el pueblo verdadero. Deja que ella despierte, dijo el profeta. Será un ejército invencible. A eso tenemos que despertar, a un entendimiento de que este mensaje no ha venido para ser derrotado. No puede ser derrotado. No fue derrotado el mensaje de Noé. No fue derrotado el mensaje de José, el de Isaías, el de Jeremías. Ningún mensaje de un profeta fue derrotado. Menos el más grande de todos los mensajes no será derrotado. Aleluya. Tenemos que entender el día que vivimos. Ve, el tiempo se está acabando. Israel es de su tierra, todas las naciones unidas lo están estrechando. Se está quedando solo. Eso muestra que la hora cero ha llegado. Ve, el tiempo se está acabando. Y Dios solamente está buscando valientes gentiles. Dios está buscando un ejército que esté dispuesto a tomar a Dios en su palabra, a hacer de la palabra su absoluto, a tomar favor con la palabra y contra de Él mismo. Usted no espere, por eso el profeta predicó, humillaos a vosotros mismos. Usted no espere que otro todavía lo humille, que otro le diga no es así. No, hermano, ve usted mismo busque humildad, usted mismo ame humildad, aleluya. Porque Dios honra la humildad, Dios detesta la soberbia, Dios aborrece la soberbia. ¿Para qué Dios nos ha traído? Para glorificar la palabra. Porque la novia vindicará el mensaje, aleluya. Ve, por eso el profeta dijo, cuando tú tienes un absoluto, es ilimitado, porque lo que el absoluto dice así es. Ve, si el profeta dijo que no hay otro mensaje más glorioso, este es el mensaje de la piedra de corona. Aleluya. Esta es la edad dorada, esta es la edad de oro, esta es la super raza, esta es la gente que con teofanía. Aleluya. Capte estas cosas. Capte estas cosas, mire hermano, ve. No en otra edad. Estos 2000 años de Cristo para acá nada más consideremos. Y si quiere consideremos los 4000 años de Noé para acá. Ve. El hombre ha vivido en 3 dimensiones. En espacio, materia y tiempo. No sabía nada más de eso. Ve. Nada de la carreta y el caballo no pudo pasar hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo cambió. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial cambiaron la historia de este mundo, el curso normal de este mundo. ¿Por qué? Mire Apocalipsis 9. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se abre el infierno. Se desata un ejército de 200 millones de demonios. Es entonces cuando el mundo cambia.
El mundo pasó de estas 3 primeras dimensiones a la 4ª y 5ª. Empezó nunca antes, pero ahora el mundo pasó ahí. ¿Por qué? Porque demonios salieron del infierno. Porque ¿quiénes eran esos demonios? Los que tuvieron en los días de Noé. ¿Quiénes eran en los días de Noé? Una de científica. Estos eran científicos, estaban atados en el infierno, científicos atados en el río Éufrates. Y cuando fueron sueltos empezaron a ungir gente. Y cuando de pronto ellos no estuvieron contentos ser profesores de física solamente, ellos quisieron profundizarse en la física. No estuvieron contentos ser profesores sencillos de química, desearon profundizarse en la química. No estuvieron contentos siendo profesores de ingenieros de electrónica, desearon profundizarse en electrónica, porque la unción que recibieron eran científicos espirituales, demonios sobrenaturales que salieron para traer el infierno a la tierra. Aleluya, para manifestarlo. Y cuando el infierno se manifiesta, es hermoso a los sentidos. Una iglesia engañada, el infierno no se ve mal. El infierno, los sentidos, no se ve mal, no se ve errado. Eso es desde Génesis. Capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él, ni le tocarás, para que no muráis. Capte estas cosas. Aquí hay una pregunta astuta, una pregunta basada en el razonamiento. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios nunca dijo eso. Por eso usted tiene que cuidarse de hacer ese tipo de preguntas. Cuando usted ve gente, ve usted preguntando de una manera astuta. Es otra vez la serpiente. Sí. Ve, usted pregunta y desea conocer la palabra para vivirlo. Porque usted quiere ser corregido. Porque usted no está preguntando para atrapar a otro, o para ver que otro está mal. Esa no es la actitud de un creyente. La actitud de un creyente es saber la palabra para yo corregirme. Porque el interés de alinearme con la palabra tengo yo. Aleluya. Es la actitud del creyente. Pero aquí hay una pregunta. Eva no discernió. No era que lo responda, dice el profeta. Ella no era que le responda. No era que caiga en este juego de palabras. Pero ella le respondió pensando que pobrecito no entiende. Sí entendía. La astucia, ve usted, no busca que tú le pruebes la verdad. Solo busca traerte confusión. Y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él ni le tocará, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El profeta dice: capte usted. ¿Qué está atacando la serpiente? La serpiente está atacando la palabra. La serpiente está atacando la palabra. Está atacando el absoluto. Eso es lo que el diablo buscará, quitarle el absoluto. Eso es lo que buscará en cada creyente, quitarlo su absoluto. Ve, darle desconfianza del absoluto. Mi absoluto dice que moriré. Ella dijo: no morirás. Tu absoluto no está bien. Tu absoluto está mal. Yo sé más que el absoluto. Tú no estás entendiendo. ¿Qué está atacando? Dice la serpiente. La palabra. Ve, sí. Puede haber mucha gente: sí, claro, el profeta, pero, simiente de discrepancia. La palabra dice y así es. Aleluya. Pero escuche esto: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis. Pero Dios sabe que si tú comes de esto, tu nivel crecerá. Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Capte estas cosas. Empezó a trabajar en el orgullo de la gente. Empezó a hacerle sentir bien. Sino que Dios ha dicho así, pero la verdad es que si tú te participas de esto, vas a crecer muy alto. Vas a ser como Dios. Sabrás el bien y el mal. Oh, y cómo le gusta al hombre que lo engañen. Cómo le gusta al hombre que le diga: hermano, no importa, contarle que ya nos bautizamos, ya estamos en la iglesia, ya no vamos, somos la novia, no vamos en el rapto. Ahora escucha esto. Y ella captó eso, oyó eso, recibió eso, y dice esto: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Capte. Dios dijo que el árbol era muerte.
Dios dijo que ni lo coman ni lo toquen. Pero ahora ella, bajo esta unción, está viendo que el árbol de la ciencia del bien y del mal es bueno. Su visión cambió. ¿Por qué cree que vivimos en un mundo donde no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo? No sabemos el mundo que vivimos. Capte estas cosas, dice. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 3 cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. 3 cosas por las cuales vino la caída. Pero capte esto. Tuvo que venir esa unción, y esa unción lo cambió, la visión. Piénselo, hermano. Es una táctica del diablo. Nada que esté fuera de la palabra es bueno para comer. Nada. ¿Qué es el mundo donde vivimos? Ve, piénselo. Ve, ¿hay algo en este mundo? ¿Hay algún presidente que sea de Dios? ¿Hay algún gobernante que sea de Dios? ¿Hay alguna religión que sea de Dios? ¿Hay alguna política, algún sistema que sea de Dios? ¿Hay algún diseño de ropa que sea de Dios? ¿Hay alguna hibridación y mejora de alimento que es de Dios? ¿De quién es entonces? Si no es de Dios. Pero no parece a los sentidos, ¿verdad? Por eso la necesidad de ser ungido. Si no es de Dios, es del diablo. Porque solo hay 2 cabezas en esta tierra. Necesitamos recibir la unción correcta para tener la visión correcta. Porque esta novia no va a ser como la Eva de allá. ¡Aleluya! Por eso que usted no debe impresionarlo nada. No me impresiona un carro nuevo, no me impresiona una casa nueva, no me impresiona sus grandes descubrimientos, no me impresiona la grande ciencia, me impresiona la palabra. Porque todo eso va a pasar, todo eso es error, todo eso se malogra, todo eso termina. Porque todo eso viene por el príncipe de la potestad del aire, está diseñado. Porque son científicos espirituales que han salido del infierno para crear el infierno en la tierra, y el infierno está en la tierra en este día. Pero los sentidos nunca nos dirán que es el infierno, nos dirán que eres un buen árbol para comer, que es agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿No es eso lo que este mundo dice? Por eso el profeta dijo: lo que este mundo dice hoy es lo que ya se dijo en Génesis. ¿Ve? Sí, eso es lo que no tenemos más día. ¿Ve? Que su comida es buena, que su diseño es bueno, que su educación es buena, que su sistema es bueno, su política es buena, que todo lo que es de Dios es bueno. Vino un profeta y combatió y dijo que hay una sola cosa que es buena: la palabra. Y viene y nos dice que sus religiones son buenas. Y esos espíritus se mezclan en nosotros, y a veces aceptamos cualquier tipo de religioncita pensando que es buena. Nada es bueno que no esté conforme a la palabra. Tenemos que tener un absoluto. Si no está conforme a la palabra, no es de Dios. Un absoluto, hermano. Un algo definitivo. No, usted no tiene que vivir una vida diciendo: ¿será o no será? Me parece. Usted tiene que vivir algo sabiendo que es de Dios y que no es de Dios. Porque la palabra no tiene, ve usted, términos medios. La palabra da definición exacta de lo que es de Dios. Aleluya. ¿Ve? Entonces Dios también, el cielo se abrió, dijo el profeta. Como el infierno se abrió, en esta edad también el cielo se abrió y Dios descendió. Aleluya. Entonces el hombre tiene logros científicos. ¿Ve? Y los logros científicos le han elevado el nivel de vida del hombre, supuestamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para entretenerlos. ¿Cuál es el objetivo? Distraerlos. El profeta dice: ¿cuál es el objetivo? El diablo tiene todos los sistemas, todas las religiones. Su único objetivo es conquistar la gente del mensaje, nada más. Es combatir las estrellas del séptimo ángel, nada más. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Levantar alto la ciencia para distraerlo. Programas de televisión, ropa, diseños, modas y trabajo, educación, y en todo para alejarnos, ve usted, de la palabra. Porque el diablo sabe cuál es el absoluto invencible, cuál es el absoluto ilimitado en poder. Es la palabra. ¿Ve? El diablo nunca atacó, ve usted, a la mujer. Él dijo: no maten las niñas en los días de Moisés, pero sí los niños. En los días de Jesús dijo: no maten niñas, maten todos los niños. ¿Ve? En los días de Apocalipsis 12 él está buscando matar no a la mujer, al niño que va a nacer.
El diablo no está combatiendo iglesias, no está combatiendo gente. Él está combatiendo la palabra. Porque en Génesis atacó la palabra. El diablo aquí al final está atacando la palabra. Él quiere gente, un montón de gente si es posible, pero que su absoluto no sea la palabra. Pero Dios desea un pueblo, no importa 2 o 3, pero que su absoluto sea la palabra. Gente atada a la palabra, impresionados de la palabra. Aleluya. Usted debe ser un creyente que otra cosa no le impresiona, hermano. Ve, usted no está impresionado por otras cosas. No se impresione de sus ideas, no se impresione de sus logros, no se impresione de sus pensamientos, ni del gran Nabal se impresione. Impresiónese del gran rey, aunque será un rey rechazado, pero va a llegar al trono, porque todos los reinos de este mundo serán de Cristo. ¿Usted cree que, hermano, es tremenda sabiduría quedarse del lado de la palabra? Porque cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Dios honrará siempre su palabra. Aleluya. Ve, cuando ella atacó su cabeza, ve usted, por eso recuerde, usted mismo tiene que golpear sus sentidos. Un predicador, ve usted, tiene que estar golpeando sus sentidos. Él no tiene que estar haciendo confiar a la gente en sus ideas. Él no tiene que estar haciendo confiar a la gente en su imaginación. Él le tiene que estar haciendo confiar a la gente en la palabra. Aleluya. Mire, en la 6ª del profeta toma la parte donde dice el principado sobre su hombro, lo que es la llave de David. El profeta dice, ¿han entendido los hombres esta verdad? Ve, no, dice el profeta, porque muchos se han, dice, al tomar el liderazgo del pueblo, se han enseñoreado del pueblo y se han olvidado que el dueño de esa novia es Cristo. Y se han olvidado que Él es el dueño y que Él es el jefe. Y si alguien les engañó y a decirles que ellos son los jefes, y les han empezado a dar cualquier tipo de alimento, y los han empezado a dirigir a un absoluto errado. Pero dice, ¿cuál es el trabajo del verdadero siervo? Él entiende que el jefe y el dueño del pueblo de la novia es Cristo. Aleluya. Que el trabajo de ellos es darles a Cristo la palabra. Aleluya. Porque ella le pertenece a Él. Él es el que pagó el precio por ella. Él es el que tiene derechos legales sobre ella. No el predicador. Él es un medio que va a ayudarla a Él. Aleluya. Pero el dueño es Él. Pero muchos se han olvidado, dice el profeta, de eso. Y se han enseñoreado pensando, ve usted, que ellos son los dueños, que ellos son los líderes. Usted tiene que entender eso. Yo tengo que entender eso. Cada creyente tenemos que entender estas cosas. El líder suyo es Jesucristo y Él es la palabra, Él es su absoluto. Aleluya. Por eso no basta que usted haga las cosas, no basta si aún a su pensamiento usted lo hizo bien. Usted tiene que ser como el violinista, no importa cuán bien tocó y no importa cuán contenta está la gente. Mire al maestro si él está contento. Aleluya. Tenemos que entender estas cosas, hermano, ¿ve? Tenemos que estar vigilando si Él está contento, si Él está satisfecho. ¿Ve? Porque Él es su absoluto. Pero cuando buscamos agradarnos, cuando salió bien a nuestra manera, listo, contentos. Pero no nos preocupamos si Él está contento, si Él está satisfecho. ¿Ve? Porque Él satisfecho es lo único que nos conviene. Él agradado es lo único que nos conviene. Aleluya. ¿Ve? Debemos dejar de usted la soberbia y pensar que podemos hacer las cosas. Nadie puede, solo Él puede. Aleluya. ¿Ve? ¿Cuánto se debe entender estas cosas? Esta mujer estaba correcta, Abigail era correcta. ¿Ve? Hay mucha gente correcta, pero la jefatura de ellos está errado. ¿Ve? ¿Cuál es el jefe de ellos? La mente. El viejo hombre nunca le dejará acercarse a Dios, solo le permitirá tener conocimiento de la palabra. Y en la mente es un maestro muy bueno, muy sabio, pero nunca lo llevará a la presencia de Dios. Siempre lo traicionará. No está equipado y diseñado para llegar a la presencia de Dios, porque todos pecaron y todos fueron echados y destituidos de la gloria de Dios. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y ese es Cristo. No hay otra forma de llegar, y Cristo es la palabra. Aleluya. Ve, por eso, hermano, cuando usted entiende estas cosas y que entiende que Cristo es la palabra, cuando usted lo entiende en su corazón, porque en su mente seguro que muchos lo saben, pero cuando usted lo recibe en su corazón, de ahí en adelante usted busca honrar a Cristo. Cristo es la palabra, busca honrar la palabra, busca glorificar la palabra, busca levantar la palabra en alto, hacerlo protagonista la palabra. Cuando usted entiende estas cosas en su corazón, aleluya.
¿Para qué cree que Dios nos ha traído? Una religión más, olvídese de eso. No es tiempo de jugar a las historietas de la Biblia, ni a las historietas del mensaje. Es hora de glorificar la palabra. Aleluya. Es hora de tener un absoluto. Estar atados, prisioneros de la palabra. Por voluntad propia. Quiero estar atado a la palabra. Porque no hay otra salida. Y cuando usted está atado a la palabra, golpea la jefatura vieja. Usted entiende que el rey ha descendido a hacer juicio al hombre viejo. Al viejo marido, ve usted. Y tiene que morir. Porque si no muere, el nuevo marido no puede unirse. Sería adulterio. Ve, tiene que morir el viejo marido. Cristo no aceptará un adulterio. Cristo le ama. Quisiera tener una unión con usted, llevarlo a matrimonio, pero mientras esté vivo el viejo marido, él no podrá llevárselo. Sería adulterio. Él no puede ser adúltero. Tenemos que entender, nos conviene que Nabal muera. El marido correcto para Ruth era Boaz. Pero nunca iba a llegar a Boaz en matrimonio mientras no moría. Malón. Aleluya, él tuvo que morir. Ve, nunca podía, ve usted, Betsabé llegar a tener hijo con David, el hijo correcto, Salomón, sino moría Uria Eteo. Aleluya. Es la ley de la muerte, ve usted, y el nuevo nacimiento. Porque nunca puede haber nuevo nacimiento si primero no hay muerte. Aleluya. Ve, tenemos que entender estas cosas, hermano, ve. Y recuerde esto, el hombre viejo no va a querer sujetarse a la palabra, va a mezclar la palabra y sus ideas. Usted, hermano, cuídese. Recuerde que la mujer que mezcló la harina, lo mezcló con levadura, fue el catolicismo. Es una simiente de Roma, es simiente católica. Mezclar la palabra con el razonamiento. Usted no es hijo católico, usted es hijo palabra. Hable palabra, piense palabras, diga palabra, nada más que la palabra. Aleluya. ¿Ve? Bendito sea el Señor. Estas cosas tenemos que tener claro, hermano. ¿Ve? Sus hechos. Por eso cuando usted entiende estas cosas, ¿ve? ¿Qué hace un esposo? Mire lo natural, son paralelas. La esposa ya no es libre. Ella no va a decirle, papá, ¿qué voy a hacer? No, ahí tiene un esposo. ¿Ve? Entonces el esposo, ¿ve? Le da permiso a ella si vaya o no. ¿Ve? Ella tiene una jefatura. Igual es, si el esposo es Cristo, ya murió el viejo marido, ahora ve usted actúa bajo el liderazgo y la autoridad de la palabra. No puede actuar fuera de la palabra, porque cada cosa que usted quiera hacer, siempre irá a consultar el esposo. Siempre irá a decir a ver qué dice el esposo. Yo voy a hacer esto, pero ¿qué dice el esposo? Quiero hacer esto, pero ¿qué dice el esposo? ¿Qué dice la palabra? Entonces todo le saldrá bien. Aleluya. Porque esta jefatura es correcta. ¿Ve? La otra jefatura es errada. Es un hombre perverso, no puede honrar a David. Vitupera a David, deshonra a David. Nunca el hombre viejo podrá honrar la palabra. No puede sujetarse a la palabra, no puede vivir la palabra. Por eso que sufre, por eso que dice que es difícil la vida cristiana. El hombre viejo no puede. Y ahí estará luchando, pero deje que venga el nuevo. Oh, qué difícil es mi vida. Aleluya. No es difícil. Bendito sea el Señor. Recuerde esto. Por eso que Pablo tuvo éxito. Mire lo que había en su corazón. Deseo, un absoluto, glorificar la palabra. Él no buscaba glorificarse a él. Él dijo, no importa, yo necio, yo de la es del mundo, lo que quieran. Ve, pero Cristo, el Rey de Gloria. Levantar a Cristo. Y no puedes levantar a ambos. Ve, a veces queremos ser populares junto con la palabra. No, Señor, Él tiene que crecer y yo debo menguar. Aleluya. Ve, sí, hermano, ve. Esta es la hora de que entendamos ese entendimiento poderoso de un absoluto. Ve, de la palabra. Cuando usted entiende eso, entonces usted se preocupa por estudiar, por conocer, por oír la palabra, para hablar solo lo que la palabra dice. Por más que venga alguien y le jale al razonamiento y le jale a la imaginación, usted ya no será como Eva. Escrito está. No, pero Dios, escrito está. Mire Jesús, escrito está, escrito está, escrito está. Aleluya. Ve, es un lenguaje poderoso. Nunca se deje jalar al razonamiento. Quédese con la palabra, aunque parezca ignorante, aunque digan lo que digan, la palabra siempre estará correcta, hermano. No trate de ser un sabelotodo. Ve, si hay temas que no lo domina, pues diga esto yo no sé, pero la palabra es verdad. Hermano, pero vas a quedar mal. Que quede estúpido, ¿qué importa? Pero que la palabra quede bien.
Aleluya, bendito sea el Señor. Ve, estas cosas tenemos que entender, hermano, ve. Mire el profeta, venían y le decían, hermano Branham, diga que el ángel le ha dicho que usted bautice en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál ángel dijo? Ve, esa es la palabra. Si el ángel viniera y me dijera cosas contrarias a la palabra, yo no lo creo. Aleluya. Un hombre atado a la palabra. Ve, nos conviene estar atados a la palabra. Eso permanecerá para siempre. ¿Por qué usted sabe que es así? ¿Por qué te bautizaste en el nombre de Jesucristo? Aquí está. Ve, hermano, ¿por qué tú no usas el razonamiento? Aquí está. La estatura de un varón perfecto. Tiene que vencer razonamientos, tiene que vencer imaginación, tiene que vencer conciencia, memoria. Es la batalla más grande jamás peleada. Ve, hermano, y dijo el profeta, que esta es la batalla más grande jamás peleada. ¿Con quién está pensando pelear? ¿Y con quién piensa que será la pelea? Hermano, ¿vamos a salir a pelear con las denominaciones? ¿Vamos a salir a pelear con el mundo? La batalla es con usted mismo. Aquí adentro está el orgulloso, el arrogante, el errado. Sí, está en usted. El que falla, el que erra, el que piensa mal, todo está aquí. Usted lo tiene a su alcance. Está en su tierra. Tiene que combatirlo. ¡Aleluya! Ve, es terrible. Pero hermano, eso es lo que Dios lo pidió. Usted sabe que al pueblo que Dios sacó de Babilonia, ¿para qué lo sacó? Para glorificar la palabra. Pero mire, el diablo los engañó, los metió en una unión falsa, en un compañerismo falso, y se casaron matrimonios ilícitos con las cananeas y tuvieron hijos, en el libro de Esdras. Ve, pero Esdras dijo, no hay salida, esas familias, todo está mal. ¿Se han leído eso, verdad? Oh, pero ellos dijeron, hay una salida. Tenemos que ver, ¿cuál es la salida? Vencernos a nosotros mismos. Vencer nuestros razonamientos, vencer nuestros gustos, vencer nuestros afectos. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Pero por qué está registrado en la Biblia? Ese es un pueblo que regresó de Babilonia. Ese es un pueblo que va a reedificar el templo. Ese es un pueblo que va a reconstruir Jerusalén. Y Jerusalén natural es tipo de Jerusalén espiritual. ¡Aleluya! Pero su absoluto fue la palabra. Y tomando ese absoluto, tuvieron que tomar contra ellos mismos decisión. Y Dios honró eso. Y Dios mostró que se puede. Piénselo, hermano. Ve, tuvieron que coger la mamá, fuera de aquí, el pobre niño, fuera de aquí, fuera de la casa. Y usted ve el niño, papá, papito, te quiero, te amo, papá. Ellos tuvieron que vencer todo. La palabra es más grande que los afectos. La palabra es más grande que el razonamiento. La palabra es más grande que nuestra propia manera de ser y de pensar. Hay que tomar lado con la palabra. Hay que hacer de la palabra nuestro absoluto. Aleluya. Pero Dios lo dejó ahí registrado, tipificado para nosotros, porque ese es nuestro tipo. Aleluya. Ve, bendito sea el Señor. Recuerda estas cosas, ve. Entonces mire a Pablo, mire a William Branham, mire a todos atados a la palabra, ve, sujetos a la palabra. Pero cuando alguien soltó su absoluto, les fue mal. Leamos un poquito, iré terminando. Desde Primera de Reyes. Capítulo 13. Primera de Reyes 13. Dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Y aquí él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no lo pudo enderezar.
Dios lo está vindicando, Dios lo está respaldando, porque Dios lo envió. Ahora dice, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Capta esto. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está dada, se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea, Dios le dio sus palabras. Dios le dijo: vas allá, vas a profetizar, pero no comas pan, no bebas agua y regresa por otro camino. Esa era la orden. Y cada creyente tiene que estar atado a un absoluto, atado a la palabra de Jehová. Y hasta ahí él estaba atado, muy bien. Y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él les dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos ensillaron el asno y él montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces les dijo: ven conmigo a casa y come pan. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses allí por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Capte estas cosas. Este profeta estaba atado hasta el absoluto, hasta que lo engañaron. Pero él no entendía una cosa: que Dios no cambia. Usted tiene que entender: Dios no cambia. Él no cambia. Él no puede decir hoy día una cosa y mañana otra cosa. Ve. Pero le dijeron que Dios cambió y creyó. ¿Se acuerdan la historia de Balaam? Dios le dijo: no vayas. Él insistió otra vez y le dijo: Dios anda, pero era para juicio. El profeta dijo: ¿cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? No cambia. Usted debe estar atado a la palabra aunque se vea contra usted mismo, no hay problema. Dice, pues, mas él respondió: no podré volver contigo. Y el profeta lo engañó y fue con él. Dice el versículo 20: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Capte estas cosas. Cuando él se apartó del absoluto, cuando él soltó el absoluto, cuando él escuchó otra voz que no era el absoluto, le fue mal. Le fue mal. Aunque parecía bondadoso. Claro, puede ser Dios, ¿no? Me quiere dar comida, me quiere dar pan, me quiere dar agua. Seguro que Dios le envió. Aunque parezca bonito, cuando es contrario a la palabra, es muerte. Vigile que lo que usted hace es escritural. Es escritural para este día. Y no solamente escritural para este día, para este tiempo. Cuando no es escritural, es muerte. Cuando no hay un absoluto, hay muerte. Deje que un día, ve usted, la policía salga de sus funciones. Oh, hermano, es un caos. Ve, o cualquier cosa. O que el árbitro se salga del partido de fútbol. Usted va a ver lo que van a hacer ahí. Terrible. Una batalla. Ve, terrible, hermano. Igual es cuando el creyente deja de lado la palabra y hace según sus sentidos, según su imaginación, según su pensamiento. Es terrible. Es horrible. Dios no vindica. Hay derrota. Hay muerte. Ve. Y esto estamos tomando algunos nada más. Usted toma Balaam. Ve. Y usted toma los demás profetas. Pero mire a Jeremías. Vino Ananías y profetizó 2 años. Pero Jeremías había dicho 70.
Dios me dijo 70. Y vino Ananías, dijo 2. Yo le dijo, muy bien, le dijo Jeremías. Tú dices 2, Dios te confirme. Pero recuerda que no puede ser que Dios traiga paz a un pueblo rebelde. Nunca un profeta habló así. Jeremías no se dejó sacar de su absoluto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no le fue mal. El problema es, hermano, que el cristianismo no funciona porque la gente quiere vivir un cristianismo sobrenatural bajo una capacidad natural, bajo una capacidad mental. ¿Cómo va a funcionar? No hay hombre que lo pueda vivir, solo Cristo. Y Cristo vindicará una vida que tomó la palabra. ¡Aleluya! Otra cosa no puede funcionar. Dios no puede respaldar el pensamiento suyo, por más bueno que sea. Si usted piensa bien, entonces no necesita médico. Porque el médico viene, ve usted a gente que dijo Isaías, no hay nada bueno desde la planta del pie hasta la cabeza. Todo está herido, hinchazón, podrida llaga. No hay nada bueno en el ser humano. Por eso que no es por obras. No son las obras buenas, no importa lo que usted hizo. Es gracia de Dios siendo proyectada. Pero usted no se ha atrevido, yo no debo ser atrevido de meter mi idea con la palabra y mezclarlo. La serpiente hizo eso. Y trajo muerte. Mire todo lo que ha traído. Usted y yo nunca mezclemos la palabra con nuestro pensamiento. Dejémoslo que salga en su pureza. La palabra no necesita ayudantes. La palabra solo necesita que tú lo presentes. Ella hace el trabajo sola. Pero la tentación del hombre, ve usted, de tratar de meterse siempre su idea, siempre su razonamiento, siempre decir algo más, por pensar que eso ayuda. No, hermano, fuera de la palabra nada es ayuda, es muerte. Solo la palabra es verdadera. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Lo que la gente necesita y le conviene es la palabra. La palabra es la necesidad de cada creyente, hermano. La palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entendamos estas cosas, ¿ve? El problema es falta de entendimiento de un absoluto. Ate usted su vida a la palabra. Decida no pensar fuera de la palabra. Ve, hermano, si la palabra dice, continúe con eso. Si no dice, deje eso. No va a funcionar. No es bendición para usted, no será bendición para su familia, no será bendición para su iglesia, no será bendición para su sociedad. Será maldición. ¿Ve? Porque solo la palabra es bendición. Solo la palabra es luz. Solo la palabra es verdad. Todo lo demás es falso. Aleluya. Y Dios, el Espíritu Santo, no puede venir a alguien que ha mezclado la palabra con su idea. No puede. Tendría que ser la Biblia mentira. Cuando el Espíritu viene a alguien, usted que mezcló la palabra con su idea. Cuando alguien cree estas verdades, entonces, hermano, él va a estudiar, él va a leer, va a solo decir lo que dice, va a hablar lo que dice, porque sabe que si hay algo que no debe mezclarse, es la palabra. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, y la palabra es el pan que debe comerse sin levadura. La palabra es el cordero que debe comerse sin sazón, sin aderezar. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Tenemos que entender estas cosas, hermano. ¿Ve? Cuando usted entiende estas cosas, entonces Dios se agrada con ese tipo de corazón. Dios se halla gracia con ese tipo de vida. Usted siempre estará cierto y seguro. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Usted será como la reina del sur. Yo voy a escuchar, pero voy a ver si es la palabra. Si no es la palabra, ¿qué puedo hacer perdiendo mi tiempo allí? ¿Ve? ¿Usted cree que le va a salvar un predicador? ¿Le va a salvar unas 4 paredes? Tiene que ser la palabra y nada más que la palabra. Es lo único que le puede ayudar. Aleluya. Pongámonos de pie. Continuamos mañana. Bendito sea el Señor. Este gran mensaje, el absoluto. ¿Ve? El profeta lo tipificó, hermano. ¿Ve? Todo, dijo el profeta, necesita y se requiere de absoluto. Aleluya. Entonces, hermano, si es un absoluto, es algo que va a determinar y va a definir todas las cosas. Y sea en el fútbol, sea en el país, en lo que sea. Si el Congreso dice estas leyes están dadas, aunque a usted no le gustó, tiene que respetar las leyes. Es el absoluto. Usted dice, no me gusta que se requiere estas leyes, pero ya están dadas. ¿Ve? Igual es cuando usted decide atar su vida a la palabra, hermano. ¿Ve? Sí, entonces como creyente podemos elegir un absoluto. Mi idea puede ser buena, pero ¿por qué confiarnos en nuestra propia prudencia? Habiendo algo seguro en que confiar, habiendo algo cierto y verdadero que es la palabra.
Seamos humildes, sencillos, veraces. Deseemos tener el absoluto verdadero, que es la palabra. No somos buenos, Dios es bueno. Aleluya. Él nos conviene. Amado Jesús, agradecemos tu bondad, Señor, tu misericordia, que nos des un tiempo, Señor, donde podemos enfatizar estas cosas que parecerán tal vez sencillas, Señor, pero son veraces, son reales y nos convienen, Señor. Poner nuestra mirada en tu palabra, hacer de ello nuestro absoluto, Señor. Filtrar todo nuestro ser por tu palabra, porque es el filtro de Dios. Todo nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestros sentidos, filtrarlos por tu palabra, Señor. Y si no cuadran con ello, dejarlo fuera de acción. Pero tu palabra siempre ponerlo en acción. Todo puede faltar, pero que no falte tu palabra, Señor. Porque eso es vida, eso es verdad. Eso eres tú, Señor. Aleluya. Coloca en nuestros corazones tu espíritu que pueda llevar estas cosas, Señor, muy adentro en nuestra alma. Y lo vivifique, Señor, nuestro ser a vida eterna, Señor. A un deseo eterno. Aleluya. A desear tu palabra, Señor. Bendice el esfuerzo de cada hermano, de cada creyente, Señor. Danos entendimiento de lo genuino, de lo verdadero, y vivifica nuestros corazones, Señor, para saber lo que hoy día está pasando, para saber, Señor, que tú no solamente eres un Dios histórico, eres en el día presente una realidad, Señor, una realidad eterna. Aleluya. Bendito seas tú, Señor. Gracias por este momento, Señor. Bendícenos el día de mañana, ayúdanos y fortalécenos, Señor. Vivifícanos, Señor, nuestros corazones a desear verdades eternas, a desear cosas celestiales, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias por todo, Señor. Satisface cada necesidad de cada creyente y cada uno use tus bendiciones con un propósito y un motivo correcto, Señor, siempre, para honra y gloria tuya. Sí, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendito seas tú, Señor. Aleluya. Por su palabra.